Qué pena con usted. Lastimosamente, las opciones de fondo no me la está permitiendo ni de desenfoque, me la está permitiendo habilitar. Entonces, porque si habilito el desenfoque normal, no me veo y si habilito el fondo, tampoco me veo. Así que me va a tocar en esta clase trabajar con, con ningún tipo de filtro, ningún tipo de fondo, para no de pronto perder más tiempo, porque lastimosamente no me deja habilitar ninguno de los dos. ¿Ok? Bien, llegamos a nuestro último día de compartir, de poder trabajar los temas que en este diplomado han surgido la necesidad de desarrollar. Entonces, espero de todo corazón que hasta la fecha pues hayan disfrutado al máximo eh, cada encuentro, cada experiencia que hemos desarrollado. Hoy vamos a avanzar hasta donde más podamos y como siempre lo he dicho, yo asumo compromisos con ustedes. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar en el día de hoy y al final, eh, adicional a todo el material, pues le voy a estar liberándole un pequeño ebook para que de pronto puedan trabajar gran parte de los prompts, pero centrado en investigaciones cualitativas, ¿ok? Para que podamos ser parte. Me confirma que me escuchan, que se está escuchando bien para saber si es por parte mía o definitivamente hay algún tipo de inconveniente en audio. Dice, se escucha súper bien, dice, se escucha bien, ok. Si alguien no me está escuchando bien en este momento, lo más probable es que sea pues, de parte de ustedes. Ok, perfecto. Voy aquí a deshabilitar el chat para dar inicio. ¿Sí? Entonces, en estas semanas voy a compartir pantalla. El día lunes tuvimos la oportunidad de ver como una estructura que nos permita entrenar y trabajar de manera progresiva, citando a Vygotsky, un andamiaje, en este caso, de comunicación cognitiva y cognoscente con la inteligencia artificial. De parte de nosotros, desde un pensamiento sistémico hacia un pensamiento algorítmico. Esto nos va a ayudar muchísimo y de eso hemos estado platicando. El día lunes hicimos un prompt de inicio, de perspectiva. Seguidamente actualizamos nuestra memoria, ¿sí? Finalmente trabajamos un prompt donde sistematizábamos el fenómeno problemático. Como era una investigación cuantitativa, creamos una matriz de variables. Si fuese una investigación cualitativa, en este punto, estaríamos haciendo una matriz de categorías preliminares o de teorías o conceptos sensibilizadores. Eh, lo siguiente, en esa lógica, pues le presentamos la perspectiva a la inteligencia artificial, le decimos desde qué perspectiva va a observar la realidad, establecemos en el PROM 1 nuestra postura epistemológica, metodológica y teórica, presentamos algo de contexto y definimos claramente cuáles son las cosmovisiones con las que vamos a trabajar. Actualizamos las memorias con los parámetros generales y definimos el problema o sistematizamos el problema en, en categorías o variables. Pasamos seguidamente a establecer estadísticas o informes o reflexiones eh, que sean recientes, deben ser entre 5, 4, 3 años, para que le dé valor al problema. Y siguiente, lo que hicimos fue crear una matriz de subapartados donde pudiéramos definir la estructura de la descripción del problema,
Si la vamos a hacer deductiva, esto lo vimos el día lunes. Si de pronto usted no estuvo el lunes y no me está entendiendo, le recomendamos muchísimo que se vea la clase del lunes. En esa matriz pedíamos que partiera desde lo macro, desde lo internacional, después de lo regional, después de lo nacional y finalmente que terminara en lo local. A mí me gusta, casi en la mayoría de los métodos, en la descripción del problema, enumerar o identificar de manera explícita al menos unos cinco, al menos cinco, entre 5 a 10 manifestaciones concretas del problema, ¿sí? Para reconocer las características del problema. Bien, finalmente hacíamos la introducción y construíamos el cuerpo de la descripción del problema. Hasta donde llegamos, tenemos la descripción del problema. Ahora vamos a hacer algo muy importante y es poder construir la pregunta y los objetivos generales, ¿ok? Entonces vamos a ver un poquito sobre esto. Entonces vamos aquí a hacer un pequeño ejercicio que nos permita de pronto ver. Entonces, por ejemplo, en este caso, en el caso de mi investigación, en el caso de mi investigación, donde hemos trabajado, por una parte, una estrategia formativa, esto lo trabajamos el viernes, la investigación que estamos desarrollando es una investigación que intenta trabajar, ¿sí? El ejercicio que estamos haciendo es una investigación que intenta abordar la siguiente problemática. Por una parte tenemos una variable independiente, que sería inteligencia financiera, y que la inteligencia financiera busca resolver cada uno de estas causas, ¿sí? De tal manera que tengo una variable independiente que es influyente o que influye en una variable dependiente y la variable dependiente vendría siendo administración de las finanzas personales. Entonces, la investigación literalmente es como diseñar un programa de formación en inteligencia financiera que permita mejorar la gestión en las finanzas personales de los estudiantes y quizás de pronto también evitar la deserción universitaria. Más o menos sería la investigación que queremos desarrollar. Entonces, cuando nosotros analizamos, en este caso estamos en una investigación cuantitativa, una de las características más comunes en la mayoría, no en todas, es la unidireccionalidad, es la relación causal. En este caso, de una variable independiente, que sería el programa de formación en inteligencia financiera, y las variables dependientes, que vendría siendo las finanzas personales y la deserción universitaria. Entonces, cuando yo más o menos ya entiendo qué quiero hacer, ¿sí? ¿Cómo lo quiero hacer? Entonces yo puedo crear la pregunta de investigación. No pretendo, y lo digo con mucha franqueza, de que lo que les voy a explicar ahora sea una camisa de fuerza, y tampoco pretendo de que si ustedes no lo hacen así, entonces está mal. No, no. Les voy a presentar una técnica que quizás de pronto les puede servir, que a mí me ha servido durante mucho tiempo y que quizás a ustedes también les podrá servir. Y es que para conformar la pregunta yo tengo que reconocer algunos aspectos. Uno, la pregunta tiene que tener un componente. Siempre debe iniciar con un interrogante, cerrar en un signo de interrogación y comenzar con una composición. Porque de lo contrario no sería una pregunta de investigación. Puede que sea una pregunta, pero no una pregunta de investigación. Por ejemplo, si yo les pregunto, ¿Colombia podría ganar el Mundial 2026? Mire que estoy preguntando, ¿Colombia podría ganar el Mundial 2026? Pues la manera en cómo estoy formulando la pregunta, que no tiene una composición, estoy diciendo, ¿Colombia puede ganar el Mundial 2026? Al carecer de una composición, no es una pregunta de investigación. Principalmente porque la manera en cómo la estoy formulando me lleva a una respuesta simple, sí o no.
Estoy preguntando, ¿Colombia podría ganar el Mundial 2026? Sí o no, ¿cierto? Pero cuando ya la pregunta tiene una composición, ya exige un estudio. Si yo pregunto, ¿cuál es la probabilidad de que Colombia pueda ganar el Mundial? Ya no me puedo quedar en un simple sí o en un simple no. Si yo me pregunto de qué manera Colombia podría ganar el Mundial, ya no se responde con un sí o con un no. La composición está directamente relacionada con el método con el que estamos trabajando. Ahora, la composición por sí misma no define el método, es toda la pregunta en sí. Entonces la gente dice, sí, de la pregunta de investigación sale el método. Yo particularmente, desde el punto de vista psicopedagógico y cognitivo, no creo que sea así. Para mí es lo contrario. Reconocer conscientemente el método, cuando yo soy consciente desde la perspectiva metodológica y epistémica en la que yo estoy suscrito, porque yo soy un investigador cuantitativo, porque soy un investigador empírico analítico, porque soy un investigador experimental, entonces yo sé que la manera en cómo estoy observando la realidad, la manera en cómo estoy describiendo la realidad y la manera en cómo voy a formular la investigación va a responder a esas características. Así que para mí es lo inverso. Para mí precisamente los niveles de conciencia de las perspectivas y los métodos con los que asumimos, pues son los que finalmente nos van a permitir llegar a una pregunta metodológica, ¿cierto? Porque no es al azar la pregunta. ¿Sí? No es al azar la pregunta. Ahora, quizás, si- como de pronto en mi caso, ¿sí? Donde yo no estoy investigando en función de una perspectiva solamente, sino en función de muchas perspectivas, entonces pasa lo siguiente, que yo le pregunto a la persona, ¿qué quieres hacer? ¿Cómo lo quieres hacer? ¿Por qué lo quieres hacer? Porque la persona de pronto, como está comenzando en la investigación, no logra decirme con claridad su fundamentación epistémica. ¿Cuál es tu postura epistemológica? Profe, no sé de qué me está hablando. ¿Y cuál es tu postura metodológica? Profe, perdóname, pero no sé lo que está hablando. Entonces, ya allí nos toca hacer lo que hicimos en uno de los prompts. En el prompt de la cartografía conceptual de MOVAC, que le hicimos aquí en este diplomado, váyanse para la clase, si no estoy mal, del viernes. En esa clase, ustedes hicieron una cartografía, hicieron un gráfico donde ustedes le decían, le contaban la historia de su investigación y a partir de esa historia, la inteligencia artificial intentaba interpretar cuál era esa postura epistemológica, axiológica, filosófica y metodológica, ¿cierto? Entonces, cuando yo tengo claridad sobre esto, la pregunta va a ser técnica, va a ser metodológica. Entonces, por ejemplo, una pregunta tiene que tener composición, tiene que tener evidencia de esa postura epistemológica y metodológica, debe de manera explícita presentar las variables principales, en el caso de la investigación cualitativa, las categorías principales y finalmente el contexto. Entonces veamos un ejemplo, ¿cierto? Veamos un ejemplo. Entonces tengo acá, ¿de qué manera un programa formativo basado en inteligencia financiera, entonces vamos a ver, permite mejorar las finanzas personales y disminuir la deserción en el programa de contaduría pública de la Universidad Remington de Montería? Aquí está mal escrita Montería. Entonces, veamos, componente, ¿de qué manera comienza con interrogante y termina con interrogante? Evidencia del enfoque, aquí estoy diciendo permite mejorar, así que estoy definiendo relaciones causales. Permite disminuir, estoy estableciendo relaciones causales. Variables. Entonces, identifico la variable independiente. Programa formativo basado en inteligencia financiera. Variable dependiente, las finanzas personales y la deserción. Y el contexto en el programa de contaduría pública de la Universidad Remington de Montería. Ahora, aquí estamos viendo una pregunta
que podría, no estoy diciendo que no se pueda mejorar, lo más probable es que sí, pero al menos ya con esta redacción está, podemos decir que es una pregunta metodológica, es una pregunta de investigación que cumple con rigores o criterios metodológicos, ¿cierto? Con criterios metodológicos. Entonces, de esta manera podríamos establecer esto. Ahora, aquí me toca ser completamente honesto con ustedes. Vamos a ver si aquí puedo mover un poquito. Vamos a ver acá. Si de pronto puedo ganar un poquito más de espacio. Ok. Entonces, vamos a hacer aquí lo que es la pregunta y el objetivo general. ¿Ok? Entonces, el objetivo general sale de la pregunta. Pero podríamos decir que entonces tiene el objetivo general debe responder a cuatro preguntas. El qué, el cómo, a ver si aquí lo puedo hacer, el cómo, ¿sí? El para qué y el a quiénes. Algunas preguntas pueden llevar el cuánto. Por ejemplo, una pregunta longitudinal, lo más probable es que pueda llevar el cuánto. El cuánto. Entonces, veamos. Hay gente que hace lo que voy a hacer yo. Coge la misma pregunta, la copia, la pega y lo que hace es quitar la composición de pregunta, ¿sí? Por ejemplo, y buscar un verbo en indefinitivo. En este momento, por ejemplo, desarrollar un programa formativo basado en inteligencia financiera que permita, vamos a- que permita mejorar las finanzas personales y disminuir la deserción en programas en el programa de contaduría pública de la Universidad Remington de Monterrey. ¿Ok? Entonces, ojo que no estoy aprobando esta forma de hacer objetivos, pero le estoy mostrando lo que hace mucha gente. Entonces, ¿qué quiero? Desarrollar un programa formativo. ¿Cómo? Basado en inteligencia financiera. ¿Sí? ¿Para qué? Para que permita mejorar las finanzas personales y disminuir la deserción. ¿Sí? Ah. ¿En quiénes? En los estudiantes en el programa de contaduría pública de la Universidad de Córdoba de Monterrey. Entonces, vemos como de la pregunta general sale el objetivo general, ¿cierto? Pero ojo, esto que acabo de hacer en algunas instituciones no solamente la aceptan, sino que las promueven. Pero otras instituciones acuden o aluden, la rechazan por algo que se conoce como tautología. Dicen que el objetivo general está cayendo en una tautología con respecto a la pregunta general, ¿cierto? Es decir, que no hay diferencia entre la pregunta y el objetivo general. Y yo estoy de acuerdo con esto último, pero alguien me decía, eh, yo conozco a mucha gente que en metodología de la investigación son radicalistas. Están casados con un método, están casados con dos autores. Ay, se dan tanta mala vida, Dios. Conozco. ¿Por qué? Porque se vuelven inflexibles metodológicamente hablando. Conozco directores de tesis, si no es por una línea, no dirigen tesis, si no es por un diseño metodológico,
Todas sus tesis son hacia las mismas categorías, todas sus tesis son hacia las mismas direcciones, hacia la misma ruta metodológica. Y yo creo que nosotros, sin perder tampoco la especificidad que podamos desarrollar en un método, en un campo, tenemos que tener la capacidad de orientar. Y ahí es donde yo particularmente digo que nosotros como investigadores debemos tener una cosmovisión muy grande. Esto se lo estoy diciendo con un radar de al menos 20 universidades en Latinoamérica en las que de manera directa o indirecta he tenido la oportunidad de desarrollar trabajos de investigación. Ya sea que los dirija, ya sea que los evalúe o ya sea que por servicios particulares, últimamente nos hemos vuelto como algo expertos en poder ayudar a personas que están estancadas en sus tesis o que han tenido problemas muy severos en sus tesis y nos tocó literalmente liberar ese servicio porque llevaban personas con problemas muy grandes, es decir, necesitan resolver en 2, 3, 4, 5, 6 meses y porque ya llevan más de 2 o 3 años y no han podido graduarse después de haber terminado académicamente. Ahora, desde esta cosmovisión grande he aprendido a que lo que en algunos escenarios puede ser aceptado, promovido, en otros puede ser criticado. Y eso me lleva precisamente a tener la cautela y decir francamente, por ejemplo, hay autores que consideran que lo que acabo de hacer es una tautología. Es decir, que lo que he hecho, pues es una similitud de verbos, ¿cierto? Es decir, la pregunta es el mismo objetivo, simplemente que ha cambiado sutilmente su redacción. Ahora, yo estoy de acuerdo en que la pregunta es la pregunta, es el objetivo, porque mientras que uno presenta el problema, el otro busca presentar un objetivo que pueda surgir de ese problema, ¿sí? Así que el objetivo general debe ser coherente con la pregunta, mas no debe ser una réplica tautológica de la pregunta. A veces se me dificulta explicar este tema y me gustaría hacer un pequeño ejercicio con ustedes. Vamos a invitar a un, vamos a invitar a alguien para poder resolver este asunto. ¿Ok? Vamos aquí. Eh, Hola, ¿cómo estás? Estoy bien, gracias por preguntar, espero que tú también estés bien. Si tienes algún tema en particular sobre el que necesites precisión o algún marco teórico o metodológico que te interese abordar, dime y lo tratamos con rigor. Muchas gracias. Te cuento que estamos en el diplomado de metodología de la investigación apoyado por inteligencia artificial. Me encuentro con aproximadamente 125 personas conectadas de toda Latinoamérica y me gustaría pues que les extendieras un saludo inicialmente a ellos. Para saludar a tu audiencia en el diplomado, sería pertinente reconocer su diversidad y su interés en la metodología. ¿Podrías indicar brevemente la importancia de la No, investigación no, apoyada? no me estás entendiendo. Tú eres nuestro invitado especial hoy en esta clase. Quiero que tú les saludes. Comprendido. En ese caso, ¿puedes darme un par de detalles sobre qué aspecto de la inteligencia artificial aplicada a la investigación te interesa resaltar? Y con gusto hago un saludo enfocado en ese contexto dirigido a los participantes. Ok, vale, perfecto. Bien, Perfecto. te comento, nosotros en este momento estamos viendo un poquito sobre epistemología, sobre diseños metodológicos y estamos hablando en cómo construir la pregunta y el objetivo general de la investigación. Y hay algo que he entrado, les he estado en este momento mencionando, la importancia de reconocer la coherencia que debe existir entre la pregunta general y el objetivo general de la investigación o el propósito general de la investigación en el caso de las investigaciones cualitativas. Sin embargo, entiendo que hay algunas universidades o contextos donde suelen simplemente hacer cambios sutiles, eh,
a ¿Cómo? la pregunta y convertirla en un objetivo Si general. quieres Por ejemplo, les había mencionado que como si a veces tenemos la pregunta de qué manera un programa formativo basado en inteligencia financiera permite mejorar las finanzas personales en el programa de contaduría pública de la Universidad Remington de Montería, hay muchas universidades que apuntan a una redacción casi similar. Por ejemplo, desarrollar un programa formativo basado en inteligencia financiera que permita mejorar las finanzas personales en el programa de contaduría pública de la Universidad Remington de Montería. Sin embargo, les estaba explicando que para otros contextos institucionales y para otros autores, esta práctica podría considerarse una tautología entre el objetivo general y la pregunta general, lo cual podría ser cuestionada o generar ruidos en algunos contextos institucionales o desde la perspectiva de algunos autores. Me gustaría que en tu saludo y en tu intervención nos pueda explicar de manera muy sencilla qué es la tautología en los objetivos en una investigación, qué autores pues se refieren a ella y por qué deberíamos evitarla. Para abordar a tu audiencia de modo claro, explicaría que una tautología es una repetición de la misma idea con palabras diferentes sin añadir contenido nuevo. Autores como Popper, 1968, han advertido que las tautologías son vacías de valor explicativo. Debemos evitarlas, ya que en una investigación el objetivo debe surgir del problema y ofrecer un camino de indagación, no ser un mero reflejo de la pregunta. Con gusto estructuro ese saludo cuando lo necesites. Ok, estructúralo, por favor. Ok, estructúralo, por favor. Estimadas y estimados participantes, es un gusto saludarles. En la construcción de objetivos investigativos, evitemos tautologías. Son redundancias donde el objetivo repite la pregunta sin añadir valor. Popper 1968 nos recuerda que ello debilita el enfoque lógico. Al construir el objetivo, asegurémonos de que complemente y direccione la investigación en vez de repetir la pregunta. Vale, considerando la pregunta que tengo, que es de qué manera un programa formativo basado en inteligencia financiera permite mejorar las finanzas personales en el programa de contaduría pública de la Universidad Remington de Montería, y considerando que lo más que planteo o proyecto que la investigación sea de tipo experimental cuantitativo, ¿cómo sería el objetivo general sin caer en tautologías? En un enfoque experimental cuantitativo, el objetivo general debe especificar una acción concreta que implica manipulación de variables y medición de resultados. Por ejemplo, podría formularse así: evaluar el impacto del programa formativo en inteligencia financiera sobre el aumento del ahorro mensual de los estudiantes de contaduría pública en la Universidad Remington de Montería mediante un diseño experimental con pretest y posttest. Así se evita la tautología enfocando en una variable observable. Pero ¿cuán recomendable ves incluir el diseño metodológico en el objetivo general? Algunas universidades lo consideran que debe ser algo implícito en la redacción y no de manera explícita. ¿Podrías hablarnos de eso? Es un debate metodológico que depende de la tradición institucional. Autores como Creswell 2014 sugieren que el diseño metodológico es explícito en secciones de metodología, mientras que el objetivo es más conciso en cuanto al fenómeno a evaluar. Sin embargo, algunas instituciones buscan claridad metodológica desde el objetivo. En suma, la explicitación es opcional, pero no perjudica si aporta precisión. Perfecto, muchas gracias. Me gustaría que te despidieras. Ha sido un gusto conversar. Quedo atento a cualquier futura cuestión académica. Hasta pronto y éxito con tu diplomado. Vale, no sé, cuéntenme si se escuchó, si fue clara la información. Entonces, vimos los elementos, ¿cierto? De una pregunta tiene que tener composición, evidencia del enfoque,
Esto aplica para cuantitativo y cualitativo, pero la pregunta, el objetivo general ya no es una, una redacción espejo del objetivo de la pregunta. Sí debe ser coherente, sí sale de la pregunta, pero no como un reflejo tautológico que le reste, que le reste importancia. Ahora, ahora viene el tema de la pregunta. ¿Qué pregunta tienen hasta el momento? Inquietudes, preguntas, me las pueden hacer, por favor. Voy a activar el chat. ¿Van bien conmigo? Ok. Hola Luisa, tienes manito levantada. Cuéntanos tu pregunta. Hola, buenas tardes, profesor. Ahorita me surgió una duda en cómo vamos a poder diferenciar este objetivo de una hipótesis. En el caso de la parte de investigación, hacemos un objetivo general, objetivos particulares, pero también una hipótesis. Claro, Entonces, a veces, pues sí se cae mucho en esta redundancia, en hacer la hipótesis y pues repetir los objetivos y eso pues ya no es una hipótesis, ¿no? no. No, mira, bien, partamos de unas diferencias, ¿cierto? Eh, Mientras que los objetivos son acciones, ¿sí? Son verbos que accionan las actividades científicas del investigador, las hipótesis o supuestos son afirmaciones que, a las cuales se podría llegar, a las cuales se podría llegar en la investigación. Por ejemplo, y están directamente relacionadas con las variables. En una investigación en donde yo tengo una variable independiente, que vendría siendo un plan de formación en inteligencia financiera, y tengo dos variables dependientes, una que es las finanzas personales y otra que es la deserción. En este tipo de investigación yo podría tener un sistema de hipótesis que están directamente relacionadas con el juego de esas variables. Por ejemplo, hagamos que mi hipótesis, la mía, la alterna, la hipótesis, podríamos decirle principal, que usualmente le llamamos H1, ¿sí? Vendría siendo una afirmación, no es ni una pregunta ni un verbo, es una afirmación. Un plan de formación en inteligencia financiera permite mejorar de manera significativa las finanzas personales y minimizan la deserción universitaria en el programa de contaduría de la Universidad X. ¿Cierto? Ok. Pero inmediatamente yo lanzo la hipótesis principal, emerge de manera natural lo que se conoce como la hipótesis nula, que es la Ujú, negación de la hipótesis principal. Entonces, la hipótesis nula diría, por ejemplo, que no existe diferencia significativa entre un plan de formación en inteligencia financiera y el desarrollo de las finanzas personales como la deserción universitaria. Pero como en este caso tengo tres variables, ahora comienza a aparecer un sistema de hipótesis. Al finalizar la investigación, yo podría tener que el plan de formación eh, mejora las finanzas personales, sin embargo, no disminuye la deserción escolar, ¿sí? O en su defecto, eh, y si estoy trabajando un cuasi experimento con dos variables independientes, o sea, a la medida que tenga más variables, el sistema de hipótesis se va volviendo un poquito más grande, porque son las posibles opciones, es decir, ¿qué son las hipótesis? Los posibles resultados, las posibles finales que va a tener mi investigación. Yo arranco mi investigación sabiendo que puedo demostrar que definitivamente el plan de formación permite disminuir tanto el nivel de deserción como las malas finanzas personales, o no pueden haber diferencias significativas o las pueden empeorar. ¿Sí? Son esos posibles finales
lo que para nosotros se constituyen supuestos o se constituyen hipótesis. Y su redacción están definidas por la relación entre las variables. Entre más variables, más hipótesis vas a tener. ¿Sí? Por eso es que buscamos que una investigación por lo mucho tenga tres variables. ¿Sí? Ahora, pueden tener diversas dimensiones o indicadores. ¿Sí? Para te lo regalen un segundito acá. Ok. No sé, Luisa, si de pronto logré contestar tu pregunta. Sí, bueno, al final, en las conclusiones debemos de decir acepto o rechazo la hipótesis nula o alternativa, ¿no? No, no, no. Pues mm, aquí tendríamos que preguntarnos desde qué autor, ¿cierto? Tú vas a estar fundamentando tu respuesta. Pero Ok, lo que tenemos que entender es que los resultados son los resultados en una sí. investigación empírico-analítica. Entonces, los resultados se van a acercar o se van a alejar de una hipótesis, ¿sí? Pero no es que tú rechazas, no es que tú no, o sea, a mí me gusta eh, esa anécdota que se le atribuye a Thomas Edison. Y si mi cheat me está haciendo un corto, le pido que me excusen si me estoy equivocando. Dicen que una vez cuando le preguntaron a Thomas Edison que se sentía fracasar 1000 veces intentando descubrir, por ejemplo, la bombilla, él dice, pues que dijo, que él no falló 1000 veces, él descubrió 1000 formas de cómo no hacer la bombilla eléctrica. Esto aplica a las hipótesis. Una investigación no es buena y no es mala por el hecho de que haya o no llegado a su hipótesis principal. Sí, son datos. O sea, yo puedo haber hecho una investigación espectacular, sí, pero al final digo, hombre, yo hice esto, pero lastimosamente, no se lograron los resultados. Ahora, ¿a qué conclusiones yo puedo llegar? ¿Qué recomendaciones yo puedo dar para futuras investigaciones? ¿Qué creo yo que pudo haber fallado? Pero los resultados siguen siendo los resultados. Y la investigación sigue siendo una Excel, porque yo hice los métodos, hice los procedimientos, hice las intervenciones, pero finalmente esta idea que yo tenía o este programa que yo tenía o esta solución que yo tenía, pues no arrojó los resultados. Mire, asesorando a una persona, que la persona trabaja, ella es microbióloga y trabaja mucho el tema de la inseminación in vitro en cultivos. Y en una ocasión, eh, no para una universidad, trabajando para una, ella tiene su propio laboratorio y unas personas, ella cogió un contrato, ellos cogieron un contrato y tenían que, pues, que hacer una inseminación in vitro de unos cultivos, de una planta en particular, de unas flores en particular, pero resulta que todo iba bien, pero en un momento determinado más del 80% del cultivo se perdió de un día para otro, ¿cierto? Entonces ella estaba desesperada, estaba angustiada, entonces ella decía, no, me toca llamar y me toca decirle a las personas que efectivamente que hubo una falla grandísima, que se murieron el 80% de de las, eh, de las plantas y estaba completamente derrumbada. Entonces yo le decía, como investigador estás fallando. ¿Por qué? Porque tú estás viendo el resultado como un fracaso y no estás viendo el resultado como lo que es conocimiento. Entonces, si tú vas a llamar a decir, oye, mire, nosotros
No sé qué pasó, definitivamente se nos perdió el 80% del cultivo y entonces no, o sea, estás cometiendo una falla grandísima, tienes que reunirte, tienes que levantar la cabeza y tienes que reunirte y decir, hombre, mire, queremos informar de lo siguiente. Nosotros estábamos haciendo esto, hemos seguido a cabalidad. Los datos que tenemos cuantitativos son estos, son estos, son estos, son estos, son estos. Y haciendo esto, bajo estas circunstancias, bajo estas características, en el día 25 hubo una pérdida del 80% de la muestra. Ahora, esto nos ha llevado a desarrollar un estudio más a profundidad. Uno, estudiando al 80% de que se perdió para preguntarnos exactamente, salen otras preguntas de investigación. ¿Por qué no, por qué se perdieron este 80% bajo las condiciones que teníamos? Ahora también nos interesa hacer un estudio. Ahora, ¿por qué no se perdieron el otro 20%? Y esto nos puede llevar a un conocimiento muy valioso y a un estado del arte muy significativo de lo que puede ser la plataforma para poder seguir excursionando con la llegada de esta nueva planta a estos nuevos ecosistemas del Caribe colombiano. Entonces, el investigador empírico analítico debe entender que más allá de sus emociones, más allá de sus emociones, él tiene que documentar todo. Hay una película de ciencia ficción eh, que se llama Soy Leyenda, con Will Smith en una era zombie, donde ya casi gran parte de la humanidad desapareció. Y, y en esta película, que casi el 70% solamente aparece Will Smith en esa película, vemos que él como investigador, todos los fracasos que hace los documenta, los escribe, los redacta. Porque el llegar a la hipótesis no es a la hipótesis nula. Llegar al punto en el que mi idea de formación fracasó no es un fracaso en el mundo del conocimiento. Por el contrario, mi tesis, que quizás no logró lo que quería, se puede convertir en un insumo de estado del arte para las investigaciones que están desarrollando más o menos el mismo. La persona que va a leer mi tesis se va a encontrar con un conjunto de acciones muy disciplinadas que utilicé, aspectos, conclusiones, reflexiones, resultados, y va a decir, perfecto, pues bien, yo no voy a hacer lo mismo que hizo él. ¿Por qué? Porque algo falló y él en los resultados me está más o menos indicando y en sus conclusiones también está haciendo sugerencias. Y esto, de hecho, para mí, esta investigación donde la persona quizás no pudo haber llegado a esa hipótesis principal, pero logra documentar de manera eficiente la hipótesis nula de cómo esa investigación lastimosamente no logra cumplir la hipótesis principal, entonces ya se convierte en un insumo de estado del arte, que quizás de pronto termina enriqueciendo. Entonces, esa idea, la idea de que, o sea, ese romanticismo que existe en muchas universidades en donde no, yo puedo hacer una investigación cualitativa donde busco transformar y finalmente no fue sencillo transformar, me encontré con muchos pensamientos de resistencia, las interpretaciones, hubo muchas dificultades, pero hubo un proceso de investigación muy interesante, ¿sí? Después no se logró transformar completamente, pero en ese ejercicio, esa información sigue siendo muy valiosa. Entonces, la investigación debe desarrollarse desde esas premisas, ¿sí? En el caso de las investigaciones empírico-analíticas, pues las hipótesis son estáticas. Defino el sistema de hipótesis al inicio y al final, pues termino generando aproximaciones con ese sistema de hipótesis. En la investigación cualitativa, no se recomienda hablar de hipótesis, pero en el caso de que aparezcan, no son epistémicamente iguales a las hipótesis en las investigaciones cuantitativas. Aquí son flexibles, son más orientadoras que deterministas, como sí lo pueden ser en las investigaciones empírico-analíticas. ¿Sí? Entonces, eso para que lo tengamos en cuenta. ¿Vale? Muchas gracias. No, gracias a ti, Luis.
Veamos, William, y vamos a hacer nuestra primera práctica en el día de hoy. William, ¿cómo estás? Ya. ¿Aló? ¿Me escuchan? Te escucho perfecto. Ok. Primeramente, muchas gracias por la transferencia de información que nos da. Reconocemos pues su valía Así. en lo que nos ha dado. También reconocer cuando nombró a la profesora Belkis Rojas, que fue mi profesora en maestría y en doctorado. Tengo sus libros. Y mi pregunta es que realmente me puse en estos días a, a investigar, pues a tratar de utilizar los conocimientos que hemos aprendido acá durante la formación con la inteligencia artificial. Y le pregunté sobre temas de investigación basado en el área de conocimiento que es mía, pues, que es el área de la gerencia, en el área de la información, de las telecomunicaciones. Y basado en eso me dio una serie de temas, de los cuales uno de ellos me llamó mucho la atención sobre la gobernanza algorítmica y el desplazamiento de la intuición gerencial. Me da el enfoque, que es analizar cómo la adopción de inteligencia artificial generativa y analítica predictiva en la alta gerencia reconfigura los procesos de las tomas de decisiones estratégicas. O sea, cómo se desplaza esa gestión humana y hay realmente una serie de justificaciones metodológicas. Pero lo que me llama la atención que en una de esas me dice que la investigación puede ser cuando yo le pido que me dé eh, cuáles son las bases epistemológicas y metodológicas de esa investigación, me dice que se pueden, entre varias opciones que me da, me dice que pueden, ¿cómo se dice? Este, enfocarse desde el punto de vista mixto, tanto cuantitativo como cualitativo. Y entonces me vino esa pregunta, ¿no? Porque sabemos que en algunas instituciones son muy radicales, o eres cuantitativo o eres cualitativo, pero cuando que la realidad, muchas veces la realidad no es ni solo cuantitativo ni solo cualitativo, ¿cómo se abordaría esa tesis y esos paradigmas este, cuando el enfoque es híbrido, tanto cuantitativo como cualitativo? Me gustaría saber pues su opinión al respecto porque me llamó la atención. Vale. Te pido permiso para sacar el pedagogo que hay en mí. Bien, imagínate por un momento que existen dos amigos, ¿cierto? Pero ambos, mientras crecían, tomaron caminos diferentes. Uno decidió estudiar bacteriología, las ciencias exactas, mientras que el otro decidió estudiar pintura, arte, mientras que uno se va por una ciencia exacta y el otro se va por una ciencia abstracta o por un conocimiento abstracto, estético. Resulta que un día va caminando el pintor, va pasando cerca del laboratorio de su amigo y decide entrar a saludar. Llega, toca la puerta del laboratorio y le dice a su amigo, amigo, ¿cómo estás? Vine por acá a visitarte. ¿Puedo pasar? Le pregunta su amigo, el pintor, al bacteriólogo. El bacteriólogo se acerca a una distancia y con algo de vergüenza dice, ay, amigo, qué pena, pero no puedes pasar. Porque si te das cuenta, mira, este laboratorio, todo está pintado de una manera muy especial, de tal manera de que ni la pintura pueda contaminar la muestra. Si te das cuenta, tengo una bata, tengo guantes, tengo gorro, todo está esterilizado, porque cualquier cosa puede contaminar la muestra que estoy analizando en este momento. Para poder entrar tendrías que esterilizarte, ponerte una bata, ponerte unos guantes,
y poder, obviamente, que tu presencia no vaya a contaminar lo que estoy haciendo. El pintor entendió y pues se retiró sin ningún tipo de resentimiento ni nada. El bacteriólogo, algo apenado, decide visitar a su amigo a su taller porque no lo pudo atender como se lo merecía. Y llegando a su taller, toca la puerta. Ta, ta. Hola amigo, dice el bacteriólogo a su amigo el pintor en el taller. Mientras que pintaba ya un taller un poquito más diferente, de pronto no tan organizado como un laboratorio, más pintura, quizás un poquito más de desorden. El pintor, a diferencia del bacteriólogo, le dice, hombre, entra sin ningún tipo de inconveniente, entra, no te preocupes. El bacteriólogo entra y el pintor le dice, ¿puedo seguir pintando? Sí, sí, no te preocupes, aquí podemos conversar. Y mientras que hablaban, el pintor seguía dibujando. El bacteriólogo no dejaba de ver la pintura de su amigo y logró identificar unos elementos y le dice, oye, ese parque que estás dibujando no es el parque que usualmente queda por acá cerca y que en muchas ocasiones hemos ido a compartir allí. Sale el pintor y dice, uy, excelente, te diste cuenta que era el parque. Sí, sí, me di cuenta, muy bonito. Pero de repente viene el bacteriólogo y le dice, oye, pero qué pena contigo, pero ese parque es lleno de colores, de vida, pero tú lo estás pintando de unos colores que son muy grises, muy tristes. Es decir, no refleja lo que el parque refleja. El árbol que está en la mitad del parque es un árbol frondoso y tú lo estás haciendo sin hojas, quebrado, partido, en ruinas. Es un parque que vive lleno de gente y tú simplemente has dibujado una sola persona de espaldas sentado en una banca mirando hacia nada. Y allí deja de pintar el pintor, su amigo, y le dice, amigo, qué pena. Pero si vas a estar aquí, yo te agradezco que de pronto apagues por un momento esa visión de la realidad que tienes, ¿sí? Porque si yo quisiera plasmar el, el parque tal cual como es, le tomo una fotografía y con una foto tengo píxel a píxel cómo es el parque y no tendría que estar tomándome la molestia de hacer todo esto. Pero el amigo, el pintor, quiere explicarle a su amigo el bacteriólogo y le dice lo siguiente. Mira, yo he ido varias veces a ese parque y iba todos los viernes. Y resulta que me di cuenta que había un hombre que iba todos los viernes de 4 de la tarde a 6 de la tarde. Se sentaba en la banca y yo lo observaba. A veces lloraba, a veces reía, a veces se paraba, a veces se lamentaba, a veces se cobía. Y un día no aguanté la tentación. Me acerqué, me senté y le pregunté por qué venía todos los viernes y por qué siempre solo y que lo había observado. Y esta persona me contó su vida y me dijo que él tenía un hijo, su único hijo. Lastimosamente su matrimonio fracasó y solamente lo podía ver los viernes y todos los viernes venía a este parque a jugar con su hijo, pero lastimosamente su hijo fallece por una penosa enfermedad y solamente le queda ese momento con el parque, añorando, lamentándose y consolándose al mismo tiempo en ese parque. Y le dice el pintor, yo no quiero en mi pintura mostrar el mundo tal cual como es. No me interesa. Me interesa mostrar el mundo como lo está viendo esa persona. Me interesa entrar en la subjetividad de este hombre y plasmar en mi obra cómo él observa el mundo. Y quiero que todos vean cómo él observa el mundo a partir de mi obra, a partir de mí. Entonces yo te agradezco que apaguen la manera en cómo ves la realidad, ¿sí? Porque en este caso yo no quiero mostrar la realidad tal cual como es, yo quiero mostrar la realidad como la ve esa persona en particular. Esa parábola que te acabo de explicar, mi estimado William, nos muestra esa separación paradigmática
que puede existir entre los paradigmas empírico-analíticos, los paradigmas positivistas, neopositivistas. Agustín Comte rechazaba los estados teológicos y los estados metafísicos de la ciencia y solamente aceptaba el tercer estado de la ciencia, que es el estado positivo. Solamente ciencia, aquello que se pueda observar y se pueda medir. De allí el radicalismo que tú dices. Pero claro que se puede desarrollar investigación mixta, pero aquí hay que ver varias cosas. Uno, una investigación mixta debería metodológicamente presentarse como dos estudios que delimiten sus fronteras epistémicas para que no generen invalidaciones. Y esto lo he visto en lágrimas en personas. Una estudiante de psicología eh, está trabajando, hace su práctica de psicología en una fundación que trabaja con mujeres, cabeza de hogar, madres solteras. Y una de las cosas que observa esta psicóloga es que existe todas las manifestaciones para poder considerar que lo más probable es que haya al menos un estrés crónico o un posible burn-in o un burn-out o burnout en esta población o esta muestra. Por lo cual, esto es un caso de la vida real que le estoy contando. Por lo cual, se decidió hacer una investigación cuantitativa para poder medir la presencia de síndrome de Burnout en mujeres, cabeza de hogar, madre soltera en estratos 0 y 1. Decide aplicar X día el test de Marshall, que es un test para medir o diagnosticar la presencia de síndrome de Burnout o Burn en personas. Se hace la adaptación, se hace la validación de instrumento, todo para aplicar el día 10 el instrumento. Se aplica el instrumento, pero lastimosamente, cuando se analizan los resultados, ninguna de estas mujeres ni siquiera manifiestan algún nivel de estrés o algún nivel de despersonalización o algún nivel de desorientación desde el test de Marshall. Y la sorpresa de la investigadora es grandísima. Profe, yo todos los días converso por mi práctica con ellas. Claro, he recibido los testimonios, hemos recolectado información que dan cuenta que estas mujeres están pasando por situaciones muy complejas. ¿Sí? Y me sorprende que los datos ahora terminen mostrando una muestra completamente perfecta. Entonces yo le hablaba a ella, le decía, por alguna razón no habrás contaminado la muestra. ¿Qué es contaminación de muestra? Es decir, que quizás de pronto hayas influenciado previo al test. Y me dice ella, profe, hace una semana nos tocó por la práctica hacer un taller sobre programación neurolingüística, sobre coaching personal, sobre autoliderazgo. ¿Cree que eso pudo haber influido? Claro, hiciste un taller con la muestra, hiciste un taller cualitativo donde la motivaste, donde le hablaste del poder de la palabra, del poder de decir, del poder de autopercibirse de una manera diferente. Y una semana después vas a aplicar un instrumento cuantitativo, ¿sí? Cuando ya contaminaste la muestra. Es lo mismo que le decía el bacteriólogo a su amigo. El amigo venía con todo, pero el amigo que representa la investigación cualitativa puede venir con muchos aspectos que podrían contaminar las acciones cuantitativas, podrían contaminar la muestra. Del mismo modo, cuando hacemos investigaciones cualitativas y queremos de pronto mezclar de manera arbitraria, no digo que no se pueda, se pueden complementar
pero teniendo muy claras las fronteras paradigmáticas. Evitar. Entonces, yo puedo aplicar una escala cuantitativa o un test cuantitativo en una investigación cualitativa sin tener que irme ni siquiera a lo mixto, siempre y cuando el instrumento cumpla una función muy específica, complementaria y no afecte el objetivo de una investigación. ¿Sí? Lo malo está en cuando el dato cuantitativo comienza a menospreciar, comienza a sobreponerse a las interpretaciones y a las reflexiones y al análisis cualitativo. No puede deslegitimar lo que se ha hecho desde el conocimiento popular en el caso de la investigación sociocrítica, como tampoco puede deslegitimar lo que se pudo haber hecho desde la fenomenología o desde la teoría fundamentada o desde la etnografía. Entonces, las investigaciones mixtas deben tener en el diseño metodológico claridad operacional, hasta dónde llega lo quanti, hasta dónde llega lo quali, y cómo se complementan de manera estratégica de que una no vaya a contaminar a la otra y la otra no vaya a invalidar acá. Pero sé que algunos de ustedes, desde su experticia y del gran conocimiento que también tienen ustedes, porque sé que aquí hay muchos investigadores con alta experiencia y bagaje, sé que muchos de ustedes me dirán, profesor, pero mire, tenemos a la profesora Jacqueline Hurtado de su paradigma dialéctico, donde habla precisamente de un paradigma que supere esas limitaciones y que pueda obviamente entrar en un diálogo entre lo cuanto y lo cual. Habría que analizar muy bien el accionar de la profe Jacqueline Hurtado, ¿cierto? Frente al manejo de los datos, frente a la reflexión y la descripción de la misma. Honestamente, para mí, las investigaciones, y no lo puedo asegurar, ni estoy diciendo que sea una verdad absoluta, porque quizás de pronto lo poco que he podido, bueno, lo poco no, porque he leído a la profe Jacqueline, ¿sí? Entonces, digamos que lo que he entendido y lo que conozco de las investigaciones que se desarrollan desde esa postura, eh, tienden a tener una predominancia empírica, cuanti, pero maneja de manera la autora. Entonces yo creo que ahí hay que ser muy fiel al autor y seguir a cabalidad la recomendación de la autora para no caer en errores técnicos a la hora de hacer la investigación y ser muy fiel a la autora para no cometer fallas ni errores. Por acá me están diciendo, profe, ¿y qué pasa de los paradigmas emergentes, el paradigma de la complejidad o el paradigma de la transcomplejidad? Bien, pues aquí tenemos que ver que el conocimiento, la postura epistémica es completamente diferente. Ya no persigue ni lo quanti ni lo quali, ya estamos hablando de un ejercicio un poco más complejo. Pero aquí hay que tener mucho cuidado también, porque aún en el campo de la complejidad aparecen corrientes. No es lo mismo hacer una investigación desde el pensamiento complejo basado en el método de complejidad de Edgar Morin o hacer una investigación de complejidad basado en Juan Miguel González Velasco o hacer una investigación de ciencias concretas o ciencias duras desde la perspectiva de Carlos Maldonado, donde ya se nos plantea la complejidad como ciencia y que quizás de pronto puede tener una aplicabilidad más empírica, más drástica en un campo más complejo. Entonces, aún ahí tendríamos que ser muy fieles a los autores y al método en cómo se está desarrollando. En cualquiera de los casos, ya sea que nos vayamos por una investigación mixta de predominancia cuantitativa, es decir, que tres objetivos específicos sean cuanti y uno sea cualitativo, y que marquemos la diferencia entre ambos para generar la complementariedad sin llegar a afectaciones, o hacemos una investigación cualitativa con una investigación mixta con predominancia cualitativa, donde tengamos tres objetivos cualitativos y uno cuantitativo, ¿sí? Para garantizar precisamente eso, o ya sea que yo decida, porque si yo, porque aquí hay un problema,
Y es que a veces yo digo, mi invitación es mixta. ¿Y por qué? Profe, porque yo estoy aplicando test, estoy aplicando todo esto, pero también hago una entrevista. Y la entrevista es un experto. Eso no hace la invitación mixta. El hecho de que yo aplique un solo instrumento cualitativo, como lo es una entrevista a profundidad a un experto, no hace que mi investigación sea mixta, porque el objetivo general, la pregunta general sigue planteándose desde la epistemología empírico-analítica. ¿Ya? Sí. Entonces, eso tiene que tenerlo, lo tienen que tener muy, pero muy, 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 muy presente. ¿Ya? Entonces, ser muy cuidadoso con los autores. Yo les recomiendo casarse con un autor. Y si van a tener dos o tres autores, estos autores no pueden generar ruido entre sí, porque eso afecta bastante. Dice Nadia, ¿dónde ubicaría la postura paradigmática apegada a la visión ecosustentable y sostenible? Ok, ojo con la palabra paradigma, ¿sí? Porque no todos los paradigmas son metodológicos, ¿sí? Por ejemplo, desde la fe hay paradigmas. Está el paradigma del catolicismo, está el paradigma del protestantismo, está el paradigma, entre la fe cristiana hay varios paradigmas, ¿cierto? En la política hay paradigmas, está el paradigma de derecha, el paradigma de izquierda, el paradigma progresista, el paradigma de centro, algunos dialogan, son paradigmas, ¿cierto? Por ejemplo, en educación, yo tengo el paradigma constructivista, el paradigma conductivista, el paradigma conectivista. Hay paradigmas en educación, pero ninguno de estos paradigmas son paradigmas metodológicos. De pronto en la parte ambiental, esas visiones ecosustentables, sostenibles, pueden definir paradigmas disciplinares, más no paradigmas metodológicos. Para poder definirle un paradigma metodológico a una investigación ecosustentable, todo depende qué se quiere hacer y cómo se va a hacer. Por poner un ejemplo, si yo quiero desarrollar una investigación donde quiero transformar la cultura ambiental en la isla con respecto al uso de bolsas plásticas, porque están generando una alta contaminación, lo más probable es que mi intencionalidad, que es transformar el pensamiento de un conjunto de personas en términos de cultura, es un paradigma sociocrítico. Pero, y puedo estar trabajando una investigación ecosustentable y sostenible, pero desde un paradigma sociocrítico, generando una cultura ambiental, ¿sí? Y una transformación en los estados de conciencia ambiental. Pero, por ejemplo, si yo me pregunto, ¿cuáles son las percepciones que tiene la población de esta isla con respecto al uso del plástico? ¿Sí? ¿Y cuáles son esas limitaciones que le permite hacer un buen uso reciclaje le del plástico? Ya ahí me estoy yendo a un paradigma interpretativo. No quiero transformar, quiero conocer, comprender, reconocer los imaginarios sociales, las percepciones de estas personas. Entonces, aunque sea una investigación ecosustentable y sostenible, me estoy yendo por la intencionalidad investigativa hacia un paradigma interpretativo. Ah, pero si yo quiero desarrollar un programa, ¿sí? Que busque disminuir los niveles de contaminación plástica en la isla, ya como quiero disminuir los niveles, ya eso, ahí hay ya aquí hay un tema causal. Quiero desarrollar un programa que disminuya los niveles de contaminación. Eso es un paradigma completamente empírico analítico. Así que yo no puedo decirle a usted que todas las investigaciones ecosustentables y sostenibles son del paradigma empírico analítico. Si me pregunta, lo más probable es que la mayoría vayan por esa línea, pero no significa que no te puedas desarrollar una investigación ecosustentable desde el paradigma interpretativo o desde el paradigma sociocrítico o desde el paradigma emergente o desde el paradigma complejo. Claro que lo podrás desarrollar. Así que no es tanto el paradigma disciplinar, sino desde cuál es tu intención investigativa y cómo ésta se acerca a las investigaciones que queremos desarrollar. Vale, vamos a hacer una pausa porque se nos va el tiempo, pero se ha entendido lo que hemos explicado, se entendió lo de lo mixto, ¿sí?
¿Me comentan, porfa? Ok, vamos, vamos a hacer. Entonces, miren, para hacer las preguntas específicas, es importante que identifiquemos las fases de una investigación. Las fases de una investigación. En el material de apoyo tengo clases completas de las fases de diferentes tipos de métodos. ¿Ok? Voy aquí a compartir pantalla. Entonces vamos a hacer la práctica que hemos venido haciendo. Entonces, vámonos directamente para poder hacer la matriz donde puedo definir la pregunta general, el objetivo general, las preguntas específicas, los objetivos específicos. Vamos, ya estamos aquí. Nos toca hacer un prompt de fases y taxonomías. Esto es muy importante. Yo no puedo construir ni la pregunta general ni las preguntas específicas si no reconozco las fases del diseño metodológico al que yo voy a trabajar, ¿cierto? Esa es mi recomendación. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es un prompt donde ubiquemos nuestra fase. Tenemos aquí, yo no sé si aquí tengo, lo debo tener, vamos a ver. Sí, este es. Este es el prompt que estuvimos haciendo el día lunes. Llegamos hasta... Ah, no, no, este no es. Este no es y yo creo que ya sé dónde está. Creo que se llamaba aquí prompt. Ok, ahora sí. Este sí es. Este fue el que trabajamos el lunes. Llegamos hasta el prompt número del intro de la descripción del problema. Entonces vamos a hacer el siguiente prompt. El siguiente prompt es de las fases. Y aquí quiero ser también muy cuidadoso para hacer una aclaración. Permítanme acá. Entonces, en este prompt vamos a buscar el siguiente prompt. Ya tengo, vamos a ver aquí, matriz preliminar, matriz de informe de datos estadísticos. Aquí viene la descripción del problema. Vamos a ver. Ahora viene este prompt, que es el prompt de las fases de investigación. Entonces, el siguiente prompt es el prompt de las fases de investigación. Aquí está. Prompt, fase de investigación. Prompt de la fase de investigación. Vamos a pegar acá. Entonces, miren cómo dice este prompt. Considerando que la investigación es cuantitativa, empírico-analítica, cuasi experimental de alcance correlacional, le digo cuál va a ser el tipo de investigación que voy a desarrollar y considerando los aportes de Sampieri, en el caso este, construye una matriz de las fases de investigación de mi estudio, considerando los siguientes elementos. Fase, definición de las fases, características metodológicas de la fase, taxonomía de verbos asociadas a la fase. Trata de integrar la fase en cuatro fases principales o macrofases. Las fases pueden tomarlas considerando, y aquí pongo la fase. La primera fase es diagnósticos de las variables dependientes. La segunda fase, fundamentación epistemológica. La tercera fase, implementación de las variables independientes en el grupo. Y la tercera, el análisis intergrupo e intragrupo del pretest y posttest. Entonces, teniendo en cuenta, y yo creo que hay un prompt antes, donde yo le pregunto cuáles son las fases de la investigación. No, esta no la tiene. Ustedes le pueden preguntar, mire, quiero hacer una investigación fenomenológica, ¿cuáles son las fases? Desde un autor en particular, ¿cierto? Si no lo tienen claro, en el material de apoyo van a encontrar orientaciones o en su defecto pueden preguntárselo a la propia inteligencia artificial. Aquí quiero ser muy claro con ustedes, ¿sí? Porque al igual que algunos de ustedes, yo también cometía un, un error. Ay, ¿cómo le podríamos llamar a este error? No sé si fáctico, no sé.
que recuerdo que siendo profesor de metodología de investigación, yo le decía a mis estudiantes, vea, utilicen la taxonomía de Bloom para poner verbos, ¿cierto? Para los que no saben, la taxonomía de Bloom es una taxonomía de educación, no tiene nada que ver con investigación, ¿sí? Entonces pasa lo siguiente, porque alguna gente se apoya en la taxonomía de Bloom y como lo hace de buena forma, porque ellos lo que hacen es ir a un documento de taxonomía de Bloom donde aparecen una cantidad de verbos y escogen los verbos que quizás de pronto sienten que más le convenga. Y eso está bien. Pero como estamos utilizando inteligencia artificial, tenemos que subsanar ese error conceptual que tenemos. ¿Sí? Por eso, ¿cuál es el error conceptual? Permítame se lo explico. ¿Por qué no es bueno decir, hombre, para hacer los objetivos generales, apóyense en los verbos de la taxonomía de Bloom? Es un error grandísimo. Es conceptual, pero es grande. Uno, porque cuando utilizamos la taxonomía de Bloom para extraer verbos y pasarlo a nuestra investigación, no estamos teniendo en cuenta la taxonomía de Bloom. Lo que estamos haciendo es que estamos buscando documentos que fueron redactados para la taxonomía de Bloom, que nos presentan un dossier de verbos y yo estoy cogiendo o yo estoy tomando dichos, yo estoy tomando dichos verbos estratégicamente para mi investigación. No estoy cogiendo la taxonomía de Bloom, estoy cogiendo verbos que alguien clasificó desde la taxonomía de Bloom y yo los estoy cogiendo, los saco de la taxonomía de Bloom y los utilizo estratégicamente en mi investigación. Así que ya no estoy utilizando la taxonomía de Bloom. Simplemente que estoy buscando documentos de la taxonomía de Bloom para buscar verbos. ¿Cierto? Ok. ¿Por qué es un error conceptual? Porque ¿qué es taxonomía? La taxonomía es la manera en cómo se clasifica algo. Y la taxonomía de Bloom, de Benjamin Bloom, con sus revisiones y sus modificaciones, son clasificaciones de aprendizaje, no tienen nada que ver con investigación. No tiene nada que ver con investigación. Regálenme un... Qué pena con ustedes. Entonces yo les decía a ustedes. Entonces, cuando hablamos de la taxonomía de Bloom, estamos hablando de la clasificación de aprendizaje. Y Bloom lo divide en 6. Recordar, comprender, analizar, no, recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear. Son los 6 niveles de la taxonomía de Bloom, que están relacionados con procesos cognitivos. No tienen nada que ver con investigación. Entonces, si yo le digo a la inteligencia artificial por error, coge los verbos de la taxonomía de Bloom, la inteligencia artificial no va a hacer lo que yo hago. Coger verbos y traerlos para acá. No, sino que también se va a traer la taxonomía. Se va a traer las fases que Bloom asumió para el aprendizaje. Entonces, para no cometer esa falla, tenemos que subsanar ese error conceptual que tenemos muchos profesores de investigación que sugerimos la taxonomía de Bloom. Entonces, en este caso, yo les sugiero que ustedes construyan la propia taxonomía asociada a las fases que ustedes definen. Y ahí no se preocupen por esto. Vamos a copiar y pegar este prompt para que ustedes vean. Este es el chat que nosotros, vamos a ver aquí el chat que nosotros hemos desarrollado. Veamos fecha, tabla, revisión. Aquí está. Vamos aquí, este es lo que llevamos. Voy a pegar mi prompt y lo voy a ejecutar. Y va a que se den cuenta que él construye su propia taxonomía. ¿Sí? Entonces, fase uno, diagnóstico empírico de la variable de estudio. Entonces, definimos la definición de la fase, características metodológicas de la fase y la taxonomía de verbos. Entonces, para esa fase, no la de Bloom, sí, para la fase uno mía, que es diagnóstico empírico, no es la fase uno de Bloom, que es, por ejemplo, recordar. Entonces, yo tengo aquí varios verbos.
identificar, medir, diagnosticar, caracterizar, determinar, describir, cuantificar, establecer, comparar, verificar. Estos verbos podrían ser útiles para esa fase. Fase 2, fundamentación epistemológica y teórica. Fundamentar, analizar, revisar, sistematizar, conceptualizar, estructurar. Fase 3, implementación. Aplicar, implementar, desarrollar. Y fase número 4 vendría siendo correlacional, contrastar, comparar, explicar, verificar. Entonces ya la inteligencia artificial comienza a suministrarme verbos directamente relacionados con mis fases de estudio. Ahora vamos al siguiente prompt para hacer la pregunta y el objetivo. Hechas las fases, ya vamos a crear nuestra matriz integradora. Aquí tengo un prompt que ya es un poquito más elaborado, ¿sí? Este prompt es el prompt de fases, prompt, matriz de fases, y acá tengo el prompt de la matriz de congruencia, prompt de matriz de congruencia. Vamos a ejecutar y tengo lo siguiente. Considerando la matriz de fases de investigación, regálame acá un segundo. Considerando la matriz de fases de investigación, que fue el prompt anterior, la triada investigativa, que fue el primer prompt, y las variables, que fue el tercer prompt, construye un conjunto de matrices que presente la integración del proceso investigativo o matriz integradora del proceso investigativo. La matriz principal debe tener el título de la investigación, la pregunta general y el objetivo general. Pero no me quedo ahí, tengo que darle las instrucciones. El título de la investigación debe estar compuesto por las variables independientes y el contexto. Sé lo más concreto posible. La pregunta general debe tener una composición de pregunta, debe tener un tono coherente a la actividad investigativa, debe presentar las variables independientes. Objetivo general debe ser coherente a la pregunta general, debe salir de la pregunta y de manera implícita debe responder al qué, al cómo, el para qué y el a quiénes. Esto rompe la tautología. El objetivo general debe tener un verbo infinitivo de jerarquía mayor a los verbos que se utilicen en el objetivo específico. Y la matriz secundaria debe tener el enfoque, el paradigma, tipo de investigación. Entonces, vamos a ver cómo este PRON se comporta, ¿ya? Y este PRON nos da literalmente la matriz de congruencia. Vamos a ver cómo se comporta. Entonces, título de la investigación: Inteligencia financiera y finanzas personales para la permanencia estudiantil en estudiantes de la Universidad de Córdoba. Pregunta general: ¿de qué manera la inteligencia financiera se relaciona con las finanzas personales y la permanencia estudiantil de los estudiantes de la Universidad de Córdoba? Objetivo general: evaluar la relación entre la inteligencia financiera, las finanzas personales y la permanencia estudiantil mediante un plan de formación orientado. Se dan cuenta que mire que el objetivo general no es tautológico con la pregunta, ¿cierto? Porque ya lo definimos. Enfoque cuantitativo, paradigma empírico-analítico, tipo de investigación cuasi experimental, alcance correlacional. Y aquí vienen las matrices: fase, diagnóstico. Pregunta específica: ¿cuál es el estado inicial de la inteligencia artificial? Objetivo específico: diagnosticar el estado inicial de la inteligencia financiera. Y así comienza a generar acciones y a proponer hasta técnicas e instrumentos. Quiero que nos vayamos a una práctica, ¿cierto? Quiero que nos vayamos a una práctica. Entonces, voy a guardar esto, se los voy a compartir para que ustedes hagan los prompts, los últimos dos prompts que están allí, los podamos probar. eh, Quienes no tienen que seguir el mismo chat del lunes. De lo contrario, pues traten de hacerlo desde el PROM número 1 para que puedan hacerlo. ¿Sí? Ahí ya les mandé el listado de PROM. Me comenta si se entendió, porfa, si van conmigo y vamos a poner nuestro mensaje que estamos en práctica. Ustedes me dicen cómo vamos, si definitivamente esto está cumpliendo el objetivo. ¿Sí? Voy a poner aquí y recuerden que yo apago la cámara y el micrófono para que ustedes puedan trabajar cómodamente.
Tienen el chat abierto para que puedan hablar y preguntar. Ok, veamos cómo vamos. Por ahí les dejé WhatsApp para quienes de pronto lo requieran, ¿vale? Ya les... ahí en el chat siempre van a encontrar el pro, aquí nuevamente se los mando. ¿Ya? Vale, ya nos quedan simplemente un conjunto de minutos, pero quiero escuchar cómo les fue. ¿Quién me puede decir? ¿Pudieron hacer la matriz? ¿Quiénes pudieron hacerlo? Me comentan, porfa, qué pregunta tienen para socializarles un archivo que me gustaría compartirle y que es un abreboca a lo que van a encontrar en todo el material de apoyo para quienes no lo hayan adquirido, se motiven a adquirirlo. ¿Vale? ¿Cómo fue la experiencia? Vale, perfecto. ¿Quién más lo hizo? ¿Me comentan? Bien, vamos a hacer lo siguiente. Voy a socializarles un archivo. Sí. Voy a compartirles por este medio todo el chat o con casi con gran parte del ejercicio. ¿Eh? Se lo voy a compartir. Se lo voy a compartir por aquí. Aquí va. Ahí le comparto el chat con los otros prompts que no hemos hecho hasta el momento. Ahí lo podrán encontrar. De este mismo ejemplo. Y ahora permítanme socializarles algo. 10 minuticos acá. Como es nuestra última clase, ya ustedes quiero también escucharlo de cómo se sintieron y todo esto. Bien, hay un ebook que he creado con mucho cariño, ¿sí? Donde presento al menos los elementos básicos para el capítulo 1 de muchas de las universidades que usualmente piden la descripción del problema, piden la formulación, los objetivos, la justificación, ¿sí? Entonces, para completar todo el capítulo, he creado una guía de prompts. Eh, este prompt está hecho principalmente para investigaciones cualitativas de tipo fenomenológica, pero tranquilo porque está bien hecho. Aquí les presento, este documento presenta una estructura universal de prompts académicos orientados a investigaciones fenomenológicas. Los elementos ubicados entre corchete representan variables adaptables que cada investigador debe modificar según su objeto de estudio, contexto, categoría, enfoque. Entonces, orientaciones de uso. Antes de ejecutar cada prueba, el investigador debe definir previamente su teoría investigativa, el contexto problemático y las categorías preliminares de análisis, tal cual como lo hicimos. ¿Qué estructura utilizamos para el PROM? PSI, perspectiva, contexto e instrucción. Introducción a la teoría investigativa. Metaorientaciones. Entonces, por ejemplo, el primer PROM es este. Yo le digo, por ejemplo, actúa como experto en investigación. Aquí ponen el tipo de investigación. Pueden poner cuantitativa, pueden poner cualitativa, paradigma, el que ustedes quieran. Por ejemplo, empírico analítico, interpretativo, sociocrítico, emergente, dialéctico, pragmático, el que ustedes quieran. Enfoque, ¿qué tipo de enfoque va a trabajar? Y tipo específico, si es fenomenología, si es teoría fundamentada, si es la investigación que ustedes quieran. Pero tiene que ser coherente. No voy a poner aquí fenomenología y haber dicho enfoque cuantitativo, porque no hay coherencia. Desde esta postura requiero que reconozcas y aquí vas a poner los fundamentos epistémicos. O sea, cómo va a observar la relación,
cómo va a observar el conocimiento, la relación entre el investigador y el conocimiento que produce, todo lo que vimos en su momento en la clase. Ahora viene el contexto. La investigación surge del contexto de, y aquí ponemos la organización o la institución donde se observa y describimos de manera amplia el problema. Entre las características definimos de manera concreta el problema. Y finalmente creamos la matriz de Guba. Entonces ahí vamos viendo. Entonces, lo que está en corchete son cosas que ustedes van a modificar, ¿sí? Y le quitan el corchete y todo, ¿cierto? Para que puedan trabajar de manera tranquila. Pero número dos, actualización de memoria, tal cual como lo trabajamos, ¿sí? PRON 13, categorías preliminares de análisis. Aquí ponemos literalmente las categorías principales, la matriz debe contener, matriz estadística para hacer la descripción del problema. Aquí está todo lo que hemos hecho, pero con corchetes que definen qué es lo que hay que cambiar, ¿cierto? Descripción del problema, cómo se hace la descripción del problema, ¿sí? Autores metodológicos para escoger las fases, PRON 8 para construir las fases de investigación, PRON 9 para crear la matriz de congruencia o la matriz integradora, aquí está todo. PRON 10 autores para la justificación, este es para construir la definición integral de la justificación, redacción de la justificación y aquí tengo los antecedentes investigativos, que para algunas universidades está en el capítulo 1, para otras hace parte del capítulo 2, ¿cierto? Y aquí tienen todo. Y pues ahí les regalo finalmente el número de mi equipo de trabajo. ¿Ya? Quiero que sepan que si de pronto alguno, pues obviamente requiere ese apoyo, ¿sí? Particular, pues aquí con el servidor, este servidor con todo el gusto podría acompañarles si así se puede llegar a una concertación. Voy a compartirles este libro, este ebook para ustedes. Eh, Permítanme acá. Vamos aquí a... Ahí les mando el PDF. Sí. Por lo que este PDF es un abreboca del material para que se motiven a adquirir todo el material. ¿Ok? Perfecto. Sí. Vale. Sí me gustaría, de todo corazón, aquí voy a compartirle mi Instagram, que por ahí alguien me lo pidió. Yo entro en un receso de una semana con la CLEP y arranco de este lunes 22 de junio en 8 arranco nuevamente un diplomado sobre coaching educativo, para que de pronto voy a estar desarrollándolo yo. Voy a compartirles aquí mi Instagram, porfa. Me gustaría que de pronto me comentaran en las últimas publicaciones, comentaran cómo se sintieron. Por ejemplo, esta fue una publicación que hice el Día del Padre. Ahí me gustaría que de pronto me puedan dejar cómo se sintieron en cómo se sintieron en este diplomado, si llenó o no las expectativas. Sí, me gustaría escucharlos de todo corazón. Tengo Aime, ¿cómo estás? Hola, Aime. Hola, Hola, profe. ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por... aprendí muchas cosas. Yo hice muchas clases con ustedes, me encanta escuchar. Ah, me alegra mucho. Sí, una pregunta, profe. Yo Mm, estoy desarrollando mi doctorado ah, en agroecología y cambio climáticos. En bien. este contexto, ¿cuál será mi paradigma en el prompt que usted acaba de presentar? Es que para yo poder ubicarte en un paradigma tengo que saber un poco más de tu investigación. Es decir, ¿qué quieres? O sea, ¿qué buscas en tu investigación? ¿Cuál es tu intencionalidad? Ok. Entonces, el prompt puedo adaptarlo a mi tema de investigación. Sí, claro. Ajá. Mira, nosotros hicimos un ejercicio que fue de Ujú. cartografía, el ejercicio de cartografía, que era un PROM, donde ustedes pues simplemente le contaban qué quieren hacer y la inteligencia artificial intentaba ubicar
sus posturas epistémicas, metodológicas, axiológicas, filosóficas. Ese punto también les puede servir. Ok, Porque, es decir, o sea, tengo que saber qué quieres para poderte ubicar en un paradigma. Es la intencionalidad del investigador la que se podía relacionar con un paradigma, no un área disciplinar solamente. ok. Muchas gracias. No, gracias a ti. ¿Vale? No sé si alguien más dice, en material están los prompts para todos los capítulos. No, lo que pasa es que, mire, capítulo uno, capítulo 2 y capítulo 3 se pueden desarrollar de manera, podríamos decir, entre comillas, genérica, porque hay que hacer adaptaciones, retroalimentaciones que son particulares, pero sí están definidos por unos prompts. Pero ya el capítulo 4, capítulo 5 y capítulo 6 sí definitivamente ya son prompts más orgánicos, porque son producto del ejercicio. Dice, discúlpeme, ¿nos puede guiar en qué carpeta de material se encuentra este capítulo? El capítulo 1, ¿vale? El libro que le acabo de compartir ahora mismo. Ese libro lo hice hoy. Tengo que montárselos, o lo terminé de pulir hoy. Tengo que montárselo en el material de la CLED, pero me toca solicitar el acceso porque resulta que no me está dejando ingresar con mi contraseña. Entonces, para ver, no me está dejando ingresar. Entonces, tengo que preguntar exactamente qué pasó para ver aquí. Entonces, sí tengo que, pero si no, yo se lo mando, se lo voy a mandar aquí porque pues se me olvida. Se lo voy a mandar a María para que por favor ella lo agregue. Que lo agregue en la raíz para que lo puedan tener. Lo que nosotros trabajamos ahora mismo. ¿Vale? Ok. Entonces ahí se lo mandé a María para que me hiciera el favor y me la compartiera en la carpeta. Ok. Perfecto. Bien, pues para mí es un gusto haberlo acompañado hasta el día de hoy. Me siento honrado por la participación de ustedes en este diplomado y de todo corazón. Espero que cada enseñanza, cada clase haya sido de su máximo provecho. Un servidor más. Recuerden que con la Corporación Latinoamericana de Educación Virtual tienen un aliado formativo. Yo soy uno de los tantos profesores que aquí están formando con calidad, con reflexión. Así que les motivo a que conozcan la oferta, a que recomienden los cursos y que pues este tipo de formaciones siga extendiéndose, ¿ok? Para mí es un gusto grandísimo. No dejo de compartirle en mis redes sociales para que me puedan seguir, ¿ok? Vale, aquí, ahí les mando el Instagram, ¿vale? Ok. Vale, perfecto. No siendo más, Dios me lo guarde, ¿ok? Chao.